Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Dios me le bendiga en gran manera a usted y a los suyos, y que Dios siga derramando paz sobre cada uno. Disfruta hoy todo lo que Dios te ha regalado, porque el tiempo no regresa. Hoy es el día de nosotros disfrutar al Señor, no mañana, hoy. Hoy es miércoles 26 de agosto del año 2020. Damos la bienvenida a todos mis amados hermanos. Hermano, deleítate en la palabra del Señor en el día de hoy. Deleítate. Hoy continuamos con la cuarta entrega del tema, discípulos que siguen a Cristo, basado en el Evangelio de Lucas capítulo 14. Vamos a leer el verso 25, el 26 y 27 y el 33. Lucas capítulo 14, el verso 25. Discípulos que siguen a Cristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre de Jesús? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Discípulos que siguen a Cristo. Acompáñame en un tiempo de oración, por favor. Padre bueno y eterno Dios, muchas gracias en esta hora de la noche que nos permites, oh Dios, hablar de tu palabra, escudriñar tu palabra y poder predicarla en el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y siempre te pedimos que nos perdones, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestras mentes, Señor, que limpie nuestros miembros, nuestros sentidos, que estemos puros delante de ti, que nuestro cuerpo sea presentado ante el Dios Santo, nuestro cuerpo sea presentado en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, bendito Dios, para que seamos dignos de recibir tu palabra. Y ayúdanos a oírte cuando tú nos hablas. Prepara nuestros oídos, Señor, sobre todas las cosas, para que oigamos, porque tú sigues hablando y tú quieres ser oído por los tuyos. Ayúdanos, Señor, a esto y gracias en el nombre santo de Jesús. Amén. Discípulos que siguen a Cristo. Vimos en primer lugar que si tú vas a seguir a Cristo como su discípulo, su primera demanda es venir a Él. Eso es para salvarte, eso es para bendecir tu vida, según el verso 25 y el verso 26. Hemos dicho que hay tres cosas fundamentales para aquellos que vienen a Cristo. Esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de relación con Él. Y hay tres cosas fundamentales que debemos nosotros amarrar, abrazar, para nosotros venir a Él ante su llamado para un encuentro personal y único con el único que salva, el Señor Jesús. Esas tres cosas, me dice el verso 25, es que yo debo salir de la multitud. Porque esa multitud que acompaña a Jesús, cuando Jesús se volvió y le dijo las demandas, ¿por qué? Porque la multitud sencillamente quiere en forma religiosa seguir a Cristo, pero sin demandas, sin hacer absolutamente nada. Entonces, para tú seguir al Maestro, tú tienes que renunciar a la multitud. Segundo, vimos en el verso 26 que para tú venir a Cristo, tú tienes que amar menos a tu familia. Y en tercer lugar, vimos en el verso 26 también que para tú venir a Cristo, tienes que amar menos tu propia vida. Eso es necesario. En segundo lugar, si vas a seguir a Cristo como su discípulo, su segunda demanda es tomar tu cruz cada día y seguirlo, según el verso 27. Él es que dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Son las demandas de aquellos que vienen a Cristo. Esas son las demandas, son sus exigencias, y cada uno de nosotros debe estar claro que debe cumplirla, porque si no, entonces Él nos dice 3 veces que tú no puedes ser su discípulo, que yo no puedo ser su discípulo, y yo debo estar claro en eso en las Escrituras. Lamentablemente, algunos que decimos que hemos venido a Cristo, oiga esto, lo estamos siguiendo sin cruz, aparentemente, y lo estamos siguiendo de lejos, lo estamos siguiendo por emoción
o lo estamos siguiendo por conveniencia. De eso hablamos la semana pasada. Pero a mí me encanta el cuarto, que algunos lo seguimos por llamado y por convicción. Y ahí yo quiero que esté usted y que también esté yo. Que el Señor nos haya llamado, que nosotros oigamos que Él nos llamó y ahora lo sigamos por convicción, por amor. ¿Ah? Hay ejemplos en la Biblia de quienes lo siguieron por llamado y por convicción. Y esos son modelos para que nosotros aprendamos cómo es que el Señor llama y cómo es que se le sigue al Señor. Nos dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Verso 17, que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el verso 18 que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano. Dos hermanos, pescadores, estaban en el mar allí, haciendo sus funciones, su trabajo. Ellos echaban la red en el mar, porque eran pecadores, me dice allí la palabra. Y oiga esto, el verso 19 viene el llamado del Señor a estos dos hermanos, a Simón Pedro y a Andrés su hermano. Oiga el llamado: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo mismo que Lucas capítulo 14, verso 26. Venid en pos de mí. Cristo llamó a estos dos hermanos: vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Dice el verso 20 que estos dos hermanos, y aquí viene entonces lo que es seguir a Jesús por convicción, dejando al instante, oiga la palabra que dice allí, al instante, al momento, de una vez, no ahorita, sino de una vez, al instante ellos, dejando las redes, dice que le siguieron. Al instante, Jesús los llamó y ellos siguieron al maestro. Dice el verso 21 que pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos. Primero vio a Simón Pedro y Andrés, ahora vio a otros dos hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Jacobo y Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y Jesús los llamó. De nuevo el llamado, porque nadie puede venir a mí, dice el Señor en Juan 6:44, si mi Padre no le trajere. Tiene que haber un llamado necesariamente para tú venir a Cristo. Entonces eso fue lo que él hizo con estos primeros cuatro discípulos. Los llamó a estos dos, a Jacobo y a Juan, y oiga la respuesta de ellos. Ahí viene lo que es el llamado y la convicción. Dice el verso 22 que ellos, dejando al instante, igual que Simón Pedro y Andrés, dejando al instante la barca y a su padre, dice que lo siguieron. La pregunta sería, si Cristo cuando te llamó, tú comenzaste a seguirlo. ¿Tú comenzaste a seguirlo? ¿O tú seguiste en la multitud, haciendo lo que tú estabas haciendo antes? Seguir a Cristo por llamado y por convicción implica, por lo tanto, según este ejemplo de estos cuatro primero, la convicción implica cambiar prioridades. Ellos cambiaron lo que estaban haciendo. Cambiar prioridades. Y segundo, dejar cosas que te impidan seguirlo. Estas son las cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos. Porque si no lo hacemos, entonces lamentablemente seguimos en la multitud haciendo lo mismo. Decimos que somos de Cristo, pero no hay ningún cambio de prioridad. Sigo haciendo lo mismo y no dejo cosas que me impiden seguirlo. Entonces, ese es un problema que hoy muchos creyentes, entre comillas, tienen. Y la mayoría no hemos hecho eso ni estamos haciendo eso. El seguidor de Cristo pasa tiempo con Él. ¿Por qué? Porque lo está siguiendo. Eso fue lo que vimos de los primeros discípulos. El seguidor de Cristo lo conoce, sabe cómo es, sabe lo que le gusta a su maestro y sabe lo que le desagrada a su maestro. Y siempre lo están siguiendo. Esa es la idea de que Él sea el maestro y nosotros sus discípulos, que seamos sus matetes. Donde va el maestro, entonces allí va el discípulo, allí va el matetes, el verdadero discípulo. Es lo que me dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, que me siga, sígame. Y donde yo estoy, donde yo estuviera, dice el Señor, allí estará también mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y alabado sea el Señor. Es lo que el Señor me dice. Ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo, es más que yo ir a la iglesia, ir al templo. Es más que yo leer la Biblia. Es más que yo cantarle.
Ser discípulo, ser seguidor de Cristo es adoptar la forma de vida de su maestro. Es cada día parecernos más y más a nuestro maestro. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso Dios cada día está trabajando con nosotros, moldeando nuestro corazón para que nosotros como discípulos aprendamos cada día más y más de Cristo y nos parezcamos cada día más y más a Él. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo un carácter que conforme a mi apellido, a mi familia. Entonces, el Señor trabaja conmigo para que yo me parezca a Él, que mi carácter vaya menguando y el de Él vaya subiendo. Esa es la idea. Cada día el Señor trabaja conmigo para eso, para cambiarme a la forma de Jesucristo, para que yo cada día me parezca más a mi maestro. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor está buscando con cada uno de nosotros cada día. Por lo tanto, seguir al maestro tiene un costo y tiene una honra. Y el costo no es barato. La honra tampoco lo es. Y los primeros discípulos estaban claros en esto y ellos pagaron el precio según lo que vemos de ello. Por ejemplo, el caso de Pedro y Juan. Pedro y Juan, según Hechos 4:18, dice que los llamaron, aquellos enemigos del evangelio, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Le estaban prohibiendo algo que ya el maestro lo había llamado para que lo hicieran. Vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. Al instante soltaron la barca, las redes, dejaron a Zebedeo y aquí están ahora enfrentados contra los enemigos del evangelio. Le están prohibiendo que hablen en el nombre de Jesús. Oiga lo que dice el verso 19, Hechos capítulo 4, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, oiga la respuesta de ellos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si esto es justo. Dice el verso 20, porque no podemos, dice Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. No podemos. Estos discípulos estaban claros en esto. Estaban claros. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, que todos nosotros estemos claros en estas cosas. Mira el caso de Lucas capítulo 9, desde el verso 57 hasta el 62, donde allí se menciona a 3 personas que querían seguir a Jesús, donde 2 de esas personas, por iniciativa propia, le dicen, te seguiré. Y una de esas personas, Jesús le dice directamente, sígueme. 3 personas, 3 hombres. 2 le dicen, te seguiré, y a uno el Señor le dice, sígueme. Las 3 personas tuvieron diferentes respuestas, diferentes reacciones, diferentes posiciones. Vamos a ver el primer caso, que es la propuesta de mis buenos deseos. Dice Lucas 9, 57, 58. Oiga lo que dice el texto bíblico, que yendo ellos, uno le dijo en el camino, eso siempre que andan en la multitud, Señor, te seguiré. Esa es la propuesta de él, de sus buenos deseos. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Wow, qué discípulo este. Si es por el hablar, este es el hombre que se lleva el premio. Tenía buenos deseos. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, le dice este hombre de la multitud al Señor. Y le dijo Jesús, oiga lo que el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si vas a seguir a Jesús, entonces tienes que estar dispuesto a andar con Él en esto. El Hijo del Hombre no tiene, oiga, el creador de todo esto, no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, que Jesús nos advierte que no será fácil seguirlo, que habrá un costo que hay que pagar para seguirle, que no pagamos nada para la salvación. Eso es gratuito. Eso lo hizo Cristo en la cruz. Pero seguirle a Él tiene un costo. Hay que olvidarse de las comodidades. Eso fue lo que Él le dijo a este hombre. Eso fue lo que Él quiso decirle. Mira bien, que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas yo, el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, si tú me vas a seguir, tienes que estar dispuesto a vivir como yo. Y eso fue lo que el Señor le dijo. Olvídate de las comodidades.
ningún colchón ahí doble, king size, de agua, de no sé de qué. Olvídate de las comodidades. Jesús nos advierte que seguirlo a Él no garantiza bienestar en esta tierra. Pueden venir sufrimientos, pueden venirnos hambre, pueden venirnos persecución, peligro, desnudez, muchas cosas, como le vino a los primeros discípulos. Jesús nos da un mensaje para que entendamos que el evangelio no es comodidad. Por eso Jesús no trajo nunca un mensaje motivacional como hay muchos hoy, que siempre están como un mensaje motivacional para que uno se sienta bien. Jesús no trajo eso, no. Ahora hay que estar claro, el que sigue a Jesús será honrado por el Padre, dice Juan 12:26, porque Jesús no vino a entregar un mensaje al gusto del cliente. No, Él no vino a eso. Vino a traer un mensaje que es conforme al corazón del Padre para que nosotros vivamos conforme a ese mensaje. Y este es el primer caso, ¿no? Es el primer caso, esa propuesta. El segundo caso es la propuesta de mis prioridades, ¿no? Voy a seguir a Jesús, pero conforme a mis prioridades. Oiga lo que dice entonces el Evangelio de Lucas 9, 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, oiga lo que le dijo este. El Señor le dice, sígueme. Y oiga lo que él responde, Señor, déjame que primero, prioridades, primero vaya y entierre a mi padre. Prioridades, esa es mi prioridad. Primero, sin embargo, estamos nosotros analizando el Evangelio de Lucas 14, donde dice el verso 26, que si tú vienes a Cristo, tienes que aborrecer a todo lo demás y aún tu propia vida. Ponerlo por debajo en segundo lugar. Este le está diciendo, no, primero déjame que yo entierre a mi padre. Y oiga lo que Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa es mi prioridad, le está diciendo Jesús, y esa debe ser la tuya si tú me vas a seguir como discípulo. Jesús le está reafirmando que nada puede anteponerse cuando le seguimos a Él, nada. Por eso hay que renunciar a cosas, por eso hay que dejar cosas, hay que priorizar cuando le seguimos a Él. Por eso el mandato de Lucas 14:26 nos los habla muy bien, que hay que aborrecer, hay que amar menos a padre, a madre, a hijo, a esposa, a mi propia vida, aún a mi propia vida, y solo enfocarme en Cristo Jesús. No podemos primero resolver nuestros asuntos personales para luego seguir a Jesús. Hay un problema hoy con el cristianismo. Siempre sus cosas personales son su prioridad, nunca es Cristo. No busquemos seguridad en este mundo. No busquemos garantía para nosotros, busquemos a Cristo. A veces le decimos al Señor, Señor, mira, déjame que termine mis estudios, porque ahí después yo te voy a poder seguir con todas mis fuerzas. Déjame que yo sea un gran profesional primero y después te voy a seguir. Mira, Señor, si es verdad que yo trabajo mucho, de por mañana hasta la noche, duro, y hago hasta horas extras para pagar la casita que tú me diste, Señor, y trabajo mucho para pagar los estudios de mis hijos, pues al fin y al cabo ellos tienen que ser profesionales para que sean alguien en la vida. Tú sabes, Señor, que esto está duro. Yo, Señor, tú sabes que trabajo duro para cambiar el carrito, porque el que tengo me deja donde quiera que voy, oh Dios. Señor, trabajo duro para yo vivir en otro barrio, porque en este hay mucho tigueraje, mucha delincuencia. Y cuando todo esto termina, que estoy listo, entonces, Señor, mira, tú sabes, óigame, ¿sabe qué es lo que vemos en todo esto? Que hay más amor a las cosas del mundo que al mismo Señor Jesucristo. Y así es que está viviendo hoy en día el cristianismo. Es primero lo mío, mis prioridades, y el Señor no, el Señor es después. Y según el verso 60, la prioridad de Jesús es anunciar el reino de Dios, vivir como Él vivió, y alabado sea su nombre. El tercer caso es la propuesta de mis buenos sentimientos. Dice Lucas 9, 61 y 62, que entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame ir donde los míos, de mi familia. Aquí está la propuesta de mis buenos sentimientos. Y Jesús le dijo, ninguno, oiga, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este hombre corría el peligro de recibir la opinión de sus familiares respecto a seguir o no a Jesús. Y él quería ir para allá primero. Y el Señor le usa una figura allí del arado.
Nos habla del agricultor que cuando prepara la máquina para hacer el surco, no mira hacia atrás, pues corre peligro de que el surco se tuerza de donde va. El agricultor siempre está mirando un punto fijo allá al final para no desviarse. Y nosotros debemos mirar siempre a Jesús, porque en el momento que miramos a los hombres, miramos hacia atrás, cuando miramos a los hombres o miramos a este mundo, entonces nos desviamos, nos desanimamos, nos desalentamos, porque todos sin excepciones somos tan frágiles en nuestra fe, que somos tan débiles que en cualquier momento, si nos descuidamos, entonces podemos desviarnos de este maravilloso camino. En estos tres casos de estos tres hombres, no se sabe qué pasó con estos hombres. La Biblia no habla después de ello. No, si se ve algo que es común para todos en el mensaje, es que Cristo nos está dando. Hay que seguirle a Él, a su manera. Y Él le propuso a estos hombres: ustedes quieren seguirme conforme a la multitud, como ustedes quieren. No, yo quiero que ustedes me sigan a mi manera. A mi manera. Pero tienen que pagar un precio. Pero van a recibir una honra. Van a ser bendecidos por mi Padre si lo hacen. ¿Por qué? Bueno, porque el que me va a seguir a mí tiene que llevar su cruz a todos lados. Si vas a seguir a Cristo, debes estar dispuesto y dispuesta a pagar el precio para recibir la honra de nuestro Padre Celestial. La salvación de Cristo es gratuita. Para seguirle a Él tiene un costo. La pregunta sería si estás dispuesto a pagarlo. Seguir a Cristo implica pagar un costo. Pero hay una honra que se nos dará. La pregunta sería si estás dispuesto a pagar ese costo. Nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, versos 37 y 38, que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo y a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice la tercera vez, no es digno de mí. Si tú no cumples con estos tres requisitos, no eres digno de Cristo. No importa lo que hagas, no eres digno de Cristo bajo ninguna condición. Si quieres la salvación, tienes que recibir el paquete completo. Óigalo bien. Si quieres la salvación de Cristo, tienes que recibir el paquete completo, porque esto no es a media. Se oye por ahí un evangelio totalmente light y diluido, declarando un evangelio al gusto del cliente, sin demanda de ninguna clase de parte de Dios. Las demandas deben ser las que hace Dios, no las que hacen los hombres, o mejor, lo que le parecen a los hombres. No, no es así. Es conforme a como el Señor dice. Así que recordemos que no podemos creer ni predicar un evangelio donde la cruz de Cristo no está presente. Pero tampoco podemos seguir a Cristo sin una cruz. Estar en Cristo y seguirlo es una doble bendición y que tiene un costo que hay que pagar. La gracia no es barata. Hónrala y serás honrado. Honra a Cristo y serás honrado. Concluyo con este pasaje. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor lo que hacen estas cosas. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. A ti que estás ahí, que no conoce a Cristo todavía porque nunca ha venido a Él, te digo de parte del Señor que un encuentro con Cristo es un encuentro transformador. Ven a Él, de verdad, como Él dice en las Escrituras. No como dicen las religiones, no como dicen muchos por ahí. No, como dice la palabra de Dios. Ven a Él. Y a ti, amado hermano, si tú has venido a Cristo, como nos dice Lucas 14, 26, ahora vayamos en pos de Cristo. Dice el verso 27, con una cruz. Esa cruz tiene que acompañarnos día y noche, porque la adquirimos con la salvación y tenemos que seguirlo. Ahora llevamos nuestra cruz siguiendo a Cristo. Ahora tenemos que aguantar paciencia, aflicciones, dolor o desengaño, siguiendo a Jesús con lluvia y sin lluvia, con coronavirus y sin coronavirus. Como discípulos de Cristo aborrecamos nuestra propia vida,
amar menos que a Jesús. Seamos leales a Él, seamos discípulos verdaderos, porque lo seguimos por llamado, y por convicción. Yo tengo que vivirlo desde hoy, tú también. Ya vine a Jesús, ahora voy a dejar cosas, lo que amo más que a Él. Ahora voy en pos de Jesús con mi cruz, porque soy un discípulo de Cristo, aborreciendo mi propia vida, amándola menos, y estar dispuesto a sufrir la muerte por lealtad a Él. Es que quiero ser un discípulo verdadero, un discípulo que sigue a Cristo. Jesús es mi Señor, yo solamente soy su siervo. En una palabra, no hay nada que sea más importante que Jesús en mi vida. Y así viviré, así lo seguiré, así lo adoraré, así le serviré en el nombre de Jesús. Lo seguiré por amor, para darle la gloria de vida a su nombre. Lo seguiré desde hoy, dándole siempre el primer lugar en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mi mundo, en mi iglesia, en todo. Yo voy a seguir a Jesús por amor, por convicción, porque Él me ha llamado para eso. Y alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde y que nos ayude a todos a vivir conforme a su palabra. Oramos juntos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas y lo que hemos oído hoy, esperamos eso, que lo hayamos oído, lo pongamos por obra y por práctica para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y gloria a Dios.